Muy buenas noches, mis hermanos. El Señor les bendiga. Bienvenidos todos a adorar juntos al Señor. Y le queremos adorar como Él nos ha enseñado, leyendo su palabra y estar atentos a ella, es adorarle y alabarle. También queremos adorarle y alabarle por medio del cántico, salmos, como dice su palabra en Colosenses. Adorarle con todo cántico, con todo salmo, con un cántico nuevo, es decir, con la sinceridad de nuestros corazones y con la profundidad del conocimiento de nuestro Dios, porque Dios es bueno, es fiel, es Padre, es Creador, pero también es Salvador y también está dentro de nosotros, es decir, hablamos de un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Le podemos adorar también por medio de la oración, porque en la oración es decirle, queremos escucharte, Señor, porque tu voz es tu voz, y te damos gracias porque también tú nos escuchas, nos hablas de tú a tú, y su majestad le habla a un pobre pecador como somos todos nosotros, pero Él dio su vida por todos los pecadores. Pero se necesita que haya arrepentimiento en nuestros corazones. He ahí los salvos, creyendo que por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo somos perdonados, somos salvos, porque el arrepentimiento viene con el reconocimiento de que tenemos un problema que se llama pecado y que solamente podemos solucionarlo en Cristo como la ofrenda y el sacrificio perfecto. Su palabra dice en el Salmo 18, versículo 6, en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Queremos con esa actitud, y como dice en Hechos 2:42 también, perseverar en la doctrina de los apóstoles, esa es la enseñanza, ahí está la adoración. Perseverar en la comunión los unos con los otros, venir a la iglesia, es parte de lo que es la comunión entre los hermanos. Orar, perseverar en las oraciones y también en el partimiento del pan. Cada mes lo hacemos en nuestra iglesia por estos tiempos y también es de mucha bendición hacerlo de esa forma. Así, la iglesia del Señor obedece por amor y con amor y alaba a su Señor, a nuestro Dios. Hoy, en el estudio bíblico, tendremos la carta de Gálatas, una carta muy preciosa, una carta que nos habla de que nosotros tenemos que vivir con la libertad en Cristo, es decir, hay una libertad. Pero asimismo que esa libertad está sostenida, guiada, controlada y equilibrada por nuestro Señor. Esa es la verdadera libertad. Una libertad libres de los rituales, libres de la religión, pero sometidos a aquel que es nuestro Salvador. Y nuestro Salvador es el único, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro bendito Jesús. Quiero pedirle a nuestro hermano Jesús que en esta noche empiece este tiempo dirigiendo esa oración, encomendando todo este culto de principio a fin y que juntos podamos decir a esa oración amén, porque nuestros corazones están dispuestos, estamos preparados, no perfectos, pero sí preparados. Y gracias porque tenemos el Espíritu Santo de nuestro Dios que nos guía y nos ilumina y su palabra que nos capacita y que nos prepara. Oramos juntos al Señor nuestro Dios. Amén. Padre Celestial, Señor Jesús, te damos las gracias por una oportunidad nueva que tú nos das, que tú nos regalas, Señor, de poder venir hasta este lugar, Señor, unos cuantos de tus hijos, Señor, para rendirte todo honor y toda adoración, Señor. El único merecedor de ella eres tú, Señor. Venimos para orar, venimos para clamar, venimos para darte las gracias, venimos, Señor, para cada día aprender más de tu palabra también, Señor. Padre eterno, queremos encomendar este culto de oración, Señor, quizás el culto más importante de nuestras iglesias, Señor, porque Padre, es el momento en el que tú, Señor, escuchas los clamores de tu iglesia, como cuerpo, como iglesia, como hermanos en Cristo, Señor, juntos y reunidos, apoyándonos, Señor, en todas nuestras necesidades, aflicciones y tribulaciones, Señor.
Oramos por tantas cosas, Señor, y en este tiempo especial, Señor, podemos hablar y comentar cada una de ellas con nombre propio, Señor, cosa que no podemos hacer muchas veces en los cultos, Señor, del domingo. Por eso, Señor, te agradecemos este espacio que nuestra iglesia ofrece, Señor, para que podamos, tu pueblo, orar, alabarte, también aprender de tu palabra. Señor, quedamos en tus manos, encomendamos todo este tiempo, Señor, sabiendo y entendiendo, Señor, que tú eres el que controlas todo, pues tú estás en medio de nosotros, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias por lo bueno, también por las pruebas, Señor. Gracias porque a través de ellas apegamos más a nuestro Dios y dependemos cada día más de Él. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo entrando en cada corazón, Señor. Gracias también, Señor, por poner en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, de estar aquí en esta noche para orar juntos como hermanos, Señor, como iglesia. Gracias te damos por todo, Señor, quedamos en tus manos, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Esta carta que estamos estudiando, recuerda que de una manera alternada estamos llevando las cartas del apóstol Pablo. El pastor está llevando la carta de Gálatas y nuestro hermano Elkin, anciano de nuestra iglesia, paralelamente también y alternadamente está llevando la carta de Tesalonicenses. Y así avanzamos en el estudio bíblico. Dice la carta de Gálatas en el capítulo 5, en el versículo 14, dice que toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿En cuál? 2 puntos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué preciosa palabra. Así queremos empezar para decirle, Señor, eres digno de honra, eres digno de honor. Pongámonos de pie y saludamos también a los hermanos que se encuentran conectados por medio de la aplicación Zoom y de sus hogares pueden adorar también juntos al Señor, junto con nosotros en esta noche hoy, jueves culto de oración. Digno de honra, digno de honor, digno de gloria y de loor, digno de cantos y de adorar, digno de ofrenda traída al altar. Tú eres digno, Dios Padre nuestro, tú eres digno. Cristo divino, tú eres digno. Maravilloso y digno de todo honor, de reverencia y santo temor, digno de toda la devoción. Digno eres tú de todo el honor, digno de gloria y toda oración. Tú eres digno, Dios Padre nuestro, tú eres digno. Cristo divino, tú eres digno. Maravilloso y digno de todo honor. Oh poderoso Padre y Señor, Rey de los reyes y Redentor, Príncipe eterno de toda la paz, fuente de vida que no acabará. Tú eres digno, Dios Padre nuestro, tú eres digno. Cristo divino, tú eres digno. Maravilloso y digno de todo
Padre Celestial, nuestro Padre Divino, nuestro Abba Padre. Tú eres digno, Cristo divino, porque tú eres Dios. Tú nos llevas al Padre. No conocemos al Padre. El primer hombre le conoció. Nosotros no. El pecado nos separó. Pero dice la palabra que por medio de Jesús llegaremos a Él. Llegaremos a Él. Porque Cristo está y vino por nosotros. Nos salvó. Lo creemos y como iglesia lo testificamos. Hermanos, podemos sentarnos. Vamos a pasar ahora a un tiempo de estudio bíblico. Entramos en esta media hora, en la primera parte del culto de oración y de estudio bíblico, a avanzar en la enseñanza, a leer la Biblia de una manera ordenada, la venimos leyendo, y nos encontramos con un gran tema que es el género epistolar, y especialmente viendo las cartas del apóstol Pablo. La carta a los Gálatas es una carta que corrige. Recuerden que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Y la carta de Gálatas se encarga exactamente de enseñar y a la vez corregir el tema doctrinal. Habla acerca de cómo la religión, cómo el legalismo, como una serie de reglas que realmente no están bien aplicadas, porque las reglas sí están, ¿va? Pero no así como la enseña una secta, desvirtúan y quieren negar un principio doctrinal básico, y es que somos salvos por la gracia y vivimos bajo la gracia y por la gracia. Y esa gracia tiene personalidad y tiene nombre propio, nuestro Señor Jesucristo. Él es el, digámoslo así, la parte visible de esa gracia. Y en la gracia vemos es la cruz, vemos al Dios que se hizo hombre, el Dios que se humilló, porque humillarse significa tomar la forma de siervo, Él despojándose, no dejando de ser, porque Dios sigue siendo Dios. Por eso hablamos de un Jesús 100% Dios y 100% hombre. Y esta carta pues está dividida en tres grandes temas. Los dos primeros capítulos manejan un tema personal, y en ese tema personal el apóstol Pablo nos habla de lo que significa la gracia y el evangelio, ¿vale? Y luego está la parte ya doctrinal, es decir, el corazón de la carta. Y en esta parte doctrinal el apóstol Pablo explica la relación entre la gracia y la ley, ¿vale? En los capítulos 3 y 4. Y empezamos ya y entramos ya a ver los dos últimos capítulos, es decir, los capítulos 5 y 6, porque eso contiene esta carta, 6 capítulos. Y esos dos últimos capítulos, los capítulos 5 y 6, tienen una parte de práctica que se llama la gracia y la vida cristiana, es decir, cómo entonces debe vivir el cristiano, cómo debemos de vivir nuestra vida cristiana. Haciendo lo que nos da la gana, porque como no debemos de obedecer la ley, pues no, porque aquí los aprovechados de la situación quieren liberalizar y utilizar estas escrituras, la de Gálatas, para decir arriba el feminismo, arriba incluso que, digámoslo así, el homosexualismo pueda liderar la iglesia, ¿vale? Porque somos libres todos. No, así nos está enseñando la carta, ¿vale? La carta habla de unos principios, quién es la cabeza y cómo está el orden de nuestro Dios, etcétera, etcétera. Vamos a hacer primeramente entonces lectura de los primeros versículos del capítulo número 5. Vamos a leerlo hasta el versículo 15. Ahí fue cuando citamos el versículo 14 hasta el inicio. La palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, y los animo entonces, hermanos, a que en primera instancia pues hagamos lectura, ¿va? En sí recuerden que vamos a entrar a manejar los capítulos 5 y 6, pero entonces empezamos a abordar el capítulo número 5. Vamos a leer los primeros 15 versículos y dice la palabra del Señor así, dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ciertamente yo, Pablo,
Os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Nosotros, por el Espíritu, y yo digo ahí el Espíritu Santo porque está puesto en letras mayúsculas, aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, pero el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. En cuanto a mí, recuerden que está hablando el apóstol Pablo, hermanos, si aún predicara la circuncisión, pregunto, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se habría quitado el escándalo de la cruz. Ojalá se multiplicaran los que os perturban. Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente, y esto también es muy precioso porque equilibra, y es donde decimos, donde bíblicamente nos dice entonces que nosotros se nos está hablando de la verdadera libertad. Pues aquí, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os destruyáis unos a otros. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí, pero recuerden que nuestra tarea es que podamos estar en sintonía con el culto de oración en el estudio bíblico. Entonces, cuando estamos en la enseñanza de la carta de los Gálatas, pues sepamos dónde vamos. Llevemos una agenda, anotemos las cosas, hagamos una secuencia. La pregunta sería, ¿de qué está hablando la iglesia? ¿De qué está predicando la iglesia? ¿En qué espacio se está predicando la iglesia? O sea, sepamos realmente cómo vivimos la iglesia. Eso es ser iglesia y hacer iglesia. Pues los domingos en la mañana, el culto se predica la palabra, sí, está la alabanza, las oraciones, que los niños hacen esto, que no, pero en sí el centro es la palabra de nuestro Dios, pues se predica la palabra. En la iglesia, pues el pastor predica, el anciano lleva la predicación también de esta manera, somos enseñados de esta manera, nuestro hermano Jesús también, como diácono, como coordinador de jóvenes también en esa junta de oficiales, pues lleva la palabra, la servimos en la tarde de esta manera, los jueves la servimos así, las mujeres enseñan de esta manera, los niños enseñan. Eso es vivir la iglesia. ¿En qué sentido? O sea, enterarnos de qué estamos haciendo, de qué está ocurriendo. Y aquí en esta carta, en los capítulos 5 y 6, el apóstol Pablo en estos dos últimos capítulos hace la aplicación ya práctica de la libertad cristiana. Yo creo que nosotros leyéndola diríamos a buen entendedor pocas palabras. Ya cuando él dice, estad pues, es decir, en todo lo que les he enseñado en los capítulos 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, entonces hemos hablado de la verdadera libertad, hemos hablado de que ser libres. Entonces estad pues en esa libertad firmes, ¿vale? Y lo atañe con que Cristo nos hizo libres. Entonces, esa aplicación práctica de la libertad cristiana a la vida del creyente. Es decir, no podemos pedirle peras al olmo, no podemos decirle a un inconverso, incluso así sea simpatizante, que ponga en práctica lo que no tiene. Entonces nosotros diríamos,
Y yo lo tengo, pues claro que sí, porque tenemos el Espíritu Santo de nuestro Dios, por empezar, y bastante, pero también tenemos que en esa vida práctica nosotros siempre tenemos que estar leyendo, estudiando y aplicando y practicando la palabra de nuestro Dios. Y aquí el apóstol Pablo, en esa parte práctica, expone una serie de 4 contrastes, como lo dice este estudio. Entonces recuerda lo que aquí él nos va a explicar en eso práctico, qué significa la gracia y la vida cristiana. Y él allí expone cuatro contrastes, presenta estos 4 contrastes. 2 de ellos en el capítulo 5 y los últimos 2 en el capítulo 6. Teniendo así de memoria y recordando en qué hemos sido enseñados, yo creo que dentro incluso de todos los que estamos aquí, incluso cuando hemos asistido a los cursos de discipulado, de pronto diremos, bueno, no, en una prédica, pues no recuerdo en qué día se habló de esto, que se ha hablado, pero yo creo que no tenemos excusa cuando ya en lo íntimo de la vida cristiana, de la vida en la iglesia, decimos, pues mira, yo he asistido ahí a unos discipulados donde en vida discipular se habló tan bien y se enseñó tan bien de estos capítulos, del capítulo 5 y capítulo 6, de lo que se llama el fruto del Espíritu Santo, ¿vale? Y la manifestación y la forma de vivir esa parte espiritual que está allí, y la recuerdo, ¿vale? Y entonces ahí nos vamos acordando de muchísimas cosas. 2 contrastes en el capítulo número 5 y el titular de él es este que hemos leído en este pasaje del 1 al 15, libertad, no esclavitud. ¿Va? Pero nótese que decirlo de una manera titular sonaría muy sencillo y muy simple, que lo es. Pero la pregunta es, ¿esa libertad en quién? Y esa libertad, ¿cómo? ¿Va? Y el apóstol Pablo lo explica y lo desarrolla allí. Sí, esa libertad, pero sujetos a, somos miembros y estamos unidos, pero a la vez miembros de ese cuerpo cuya cabeza es el Señor Jesucristo, que explicábamos un poco en la predicación del domingo en el pasaje de Efesios 4. El otro contraste nos lo habla en los versículos del 16 al 26 de ese mismo capítulo 5, y ahí es donde está ese pasaje que les comentaba de las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Incluso allí, para empezar, no lo voy a decir, pero como para darlo de presentación, dice, digo pues andad, es decir, ¿cómo entonces lo práctico? ¿Ven? Y hace el contraste de lo que es esa parte carnal y esa parte de vivir en el espíritu y esa lucha que tenemos. Entonces, el espíritu y no la carne, ¿vale? Lo explican los versículos del 16 al 26. Y luego, en el capítulo número 6, ¿vale? Él presenta los otros 2 contrastes. Recuerde que son 4 contrastes. En el capítulo 6, el tercer contraste es otros, no uno mismo. Vamos a ver luego poco a poco qué significa esto. Y está en los versículos del 1 al 10 del capítulo 6. Y el último contraste es la gloria de Dios, no la aprobación del hombre, ¿va? Eso de una manera titulada, es decir, póngame un titular a esto, es lo que nos vamos a encontrar en el desarrollo de la carta. Libertad, no esclavitud, ¿va? Versículos del 1 al 15, el primer contraste. Gloria a Dios, porque en verdad hemos sido libres, pero ¿libres de qué? De la esclavitud del pecado. Hemos sido libres de una condena. Esa es la verdadera libertad. No es, hemos sido libres para vivir como me da la gana, que es lo que el planteamiento de la filosofía del mundo. Incluso, y aquí viene ya el centro de la exhortación, ¿sí? Libres de todo camino religioso en el cual queremos imponer una vida religiosa para alcanzar a Dios. Y lo más triste, ignorando a Jesús.
Es decir, la tradición nos enseña por obras y por una cantidad de personajes, es decir, de ídolos e imágenes, pero no necesariamente tenemos que poner el foco en lo que se llama la religión tradicional. También viviendo en una religión evangélica, podemos colocar una cantidad de caminos y de personajes y de ídolos que nos sirven. El poder se convierte en un ídolo. Ciertos profetas, falsos profetas, y que arrastran hacia el sectarismo, eso es muy peligroso y eso es lo que está advirtiendo la carta. El legalismo argumenta que necesitamos la ley para controlarlos. Y no se equivocan. Ellos sí que necesitan la ley para controlar a la masa, y lo digo entre comillas, de creyentes. Y nos convencen de que nosotros no debemos de sujetar a una serie de legalismos que no corresponden. Y se ignora que la gracia, no la ley, es lo mejor que puede ocurrir y debemos de practicar en nuestras vidas y se debe enseñar para nosotros ser controlados. Porque ¿quién es el autor de la fe y el materializador de la gracia? Nuestro bendito Jesús. A Él obedecemos. Si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos. Nótese que Él no rompe los mandamientos, no los tira por la borda y no se plantea una anarquía y uno solamente síganme. No, Él dice que le sigamos, pero Él respeta todo el procedimiento y todo el orden de nuestro Dios porque es Dios mismo. Y Pablo nos amonesta a estar firmes en nuestra libertad cristiana. Se está hablando de una libertad, pero a la vez se está hablando de una firmeza. Cuando el mundo nos habla de una libertad, ahí no se ve nada firme, ahí lo que se ve es un caos y un desastre, y un desorden y una anarquía. Y termina por imponerse el más fuerte y el más aprovechado de todos, incluso en la religión y en la ley. Si retrocedemos al legalismo, está diciendo el apóstol Pablo, corremos el riesgo de enredarnos y esclavizarnos. No, que no debe de ser el domingo porque es que el sábado, eso es retroceder y eso es esclavizarnos. No dice eso la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios, por ejemplo, por el principio del culto, es verdad que los hermanos se congregaban casi que todos los días, pero realmente se les habla del día del Señor y se habla del primer día de la semana. ¿Por qué? Porque tiene sentido bíblico, porque corresponde y compete con el día más maravilloso, donde nosotros venimos a alabar al Señor y es el día en que el Señor fue levantado entre los muertos, resucitó. ¿Vale? El primer día de la semana, y el libro de los Hechos enseña, por mencionar alguno de los puntos, Cristo no puede satisfacer al pecador que rechaza la gracia y confía en la ley. Cristo no puede satisfacer al santo que trata de vivir por la ley en lugar de por la gracia. Se nos habla de una palabra aquí que tal vez nosotros pues no la practicamos, porque esto de la circuncisión, pero los judíos sí lo practicaban mucho, y en el nacimiento de lo que se llama la iglesia primitiva, porque como los primeros creyentes fueron judíos, fueron israelitas, varones israelitas, y entonces ellos todavía, y una secta del judaísmo, esto era muy fuerte para ellos, entonces hay que obligar a los gentiles a que se circunciden, y la circuncisión que se menciona aquí en los versículos del 2 a 3 denota el sistema mosaico, es decir, la ley de Moisés. Recuerden que ya hablamos de esto en los capítulos anteriores. Y la gente que se coloca bajo la ley se convertía en deudores al sistema entero. Y por eso en el versículo 4 él habla, habéis caído de la gracia.
habéis retrocedido y habéis caído de la gracia, dice. No está diciendo que hemos caído de la salvación, que ahí también hay una mala interpretación. Pablo no escribe a personas que han perdido su salvación. Les escribe a santos que han salido de la esfera de la gracia y se están dejando confundir, se están dejando arrastrar y han entrado en la agobiante esfera de la ley. Entonces vamos a ubicarlo en el siglo XXI, en el año 2020. Entonces tiene que ser el día sábado y entonces yo también me tengo que circuncidar y yo también tengo que ponerme el turbante de no sé qué del judaísmo y tocar el chofar para yo no sé qué y manejar un lenguaje de hebreo de yo no sé dónde y una cantidad de cosas. O sin ir muy lejos y sin entrar en el judaísmo, meternos por el camino de la religión. Incluso siendo evangélicos, se ha convertido ahora algo de moda, es que si no vamos a Israel y a Jerusalén, entonces somos unos pobres desgraciados. ¿Sí? Y es más espiritual aquel que logra ir a Belén, a Jerusalén y conoce y hace la ruta de no sé dónde. ¿No? Y la palabra nos habla de que peor aún, entonces, y una cantidad de cosas. Entonces, ¿qué hacemos con aquellos hermanos que han creído en su corazón por allá en la selva y no llegan a salir de esos sitios de la selva, pero llegan a ser civilizados en el sentido de la libertad en Cristo? O en Latinoamérica o en África, donde no tendrán ni recursos para ir a conocer la basílica de yo no sé dónde, del Vaticano, o incluso se convierte de moda en que ya quieren ir a Estados Unidos, porque como allá allá están los protestantes de peso y existe una catedral de cristal y una cosa. Eso es de lo que está hablando de Carta de Gálatas. Disfrutar de la libertad de la gracia es lo que plantea la carta. Y esto quiere decir salir de la esclavitud escrita. Romanos 7, que ya lo vimos, habla de eso también. Y Romanos 8, que también habla en la misma armonía de Gálatas, nos dice que nosotros lo que tenemos que hacer es entrar en la gloriosa libertad de Cristo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20, precioso versículo y de memorizar de esta carta. En los versículos 5 al 6, Pablo describe el verdadero andar cristiano. Nuestro poder es el del Espíritu Santo. Esa es, realmente, nosotros somos muertos e inválidos. Somos unos, entre comillas, desahuciados que no podemos ni levantarnos. Estoy hablando en el sentido espiritual. Y lo que recibimos fue en la gracia el poder, por la fe, de vivir y de vivir en el Espíritu. Realmente, en el capítulo 6, el planteamiento que se nos llega es que nosotros, viviendo en el Espíritu, tenemos que vivir llenos del Espíritu Santo, que es otro de los versículos que se nos enseña en el curso del discipulado. Y esta fe vivida en Jesús, en nuestro Salvador, en la gracia, produce amor, que ya lo veíamos también en la carta de Corintios. Y ese amor a la vez produce el fruto, ese fruto que se concreta y se evidencia en obras en nuestras vidas. Incluso aún no teniendo nada, producimos fruto y producimos obras. Y cuando llegamos a tener, también producimos ese fruto y producimos esas obras. Si es el tener, lo tenemos en Cristo Jesús. ¿Me explico? Creo que es clara la palabra. En otras palabras, la doctrina de libertad cristiana, de la libertad cristiana, no es un estímulo a vivir una vida perversa y desequilibrada. Cuando aquellos nos han mostrado esa forma de vivirla así, eso es una perversión. Es decir, libertad cristiana. No importa que no se divorcien, no importa si se sigue practicando el aborto, no importa si son homosexuales y no sé qué. No estoy hablando en contra de
que el homosexualismo tenga, ¿sí?, la oportunidad también, porque igualmente igual el pecado es pecado. Pero eso es una cosa y otra cosa es el dominio y del... No importa que la mujer pase por encima del hombre, y no estoy hablando que el hombre tenga que aplastar a la mujer, pero el principio es el principio. Ahí están los abusos de la libertad y eso es lo que está denunciando el apóstol Pablo en un versículo. La verdadera libertad nos liga más de cerca a Cristo y Él vive a través del creyente. Los enemigos de Pablo tal vez mentían respecto a Él, ¿vale?, y decían que en realidad Él practicaba y predicaba la circuncisión. Por eso es que aquí se defiende claro, porque lo tratan de llevar a la vida de Pablo de antes al Pablo de ahora, y lo tratan de enredar con eso, y él se sale en el Señor es el que lo saca, y ellos decían que en realidad él predicaba esa circuncisión, o sea, la obediencia a la ley del Antiguo Testamento, pero Pablo argumenta que si él predicara el legalismo, los judíos nunca lo hubieran perseguido, ¿vale? Y él fue perseguido por ellos. En el versículo 11, cuando se habla del tropiezo de la cruz, significa el tropezadero de la cruz para los judíos, ¿vale?, quienes no podían aceptar a un Salvador crucificado, ¿vale? Usando la circuncisión como ejemplo, Pablo dice: quisiera que se mutilasen los que los perturban, que ellos más bien se circuncidaran, se mutilaran ellos. Pablo cierra esta sección con el recordatorio de que la libertad no es libertinaje. Servíos por amor los unos a los otros, como nos lo enseñó Cristo. Y así recuerdan en el discipulado que así conocerán que nosotros somos discípulos del Señor, en el amor que tengáis los unos por los otros, primero los de la fe. Y esto no significa que le demos la espalda al mundo, pero amándonos como hermanos en la fe, claro que amamos al mundo, pero en el buen sentido de la palabra, no deseando el mundo, pero sí amando al mundo como Dios lo amó, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, porque de tal manera la iglesia ama al mundo que va y predica la palabra y testifica de la salvación en nuestras vidas hacia un mundo perdido. Es necesario que arregléis tu vida, que aceptéis a Dios. Así nos desprecien y así nos rechacen, incluso nuestras propias familias. Ese es el primer entonces contraste que se presenta en estos dos últimos capítulos. Lo vamos a dejar allí y continuaremos con los otros tres contrastes que están en la carta de Gálatas. Hablaremos entonces, Dios mediante, de un pasaje muy precioso. La Reina Valera lo subtitula Las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Y tiene que ver con, ¿recuerdan esa canción de Si el diablo viene? Tiene que ver con eso, es decir, vivamos en el Espíritu, no lo contristemos, seamos llenos del Espíritu, dejémosle vivir plenamente en nuestras vidas. Hay una lucha, es verdad, y ahí está el otro contraste. Realmente contraste es eso, decir sí a esto que es bien y no a esto, que ese es el contraste. Es decir, hay un contraste en el cual es hacia abajo y otro hacia arriba, es decir, así y así, por hablar. Ese es el contraste a lo santo, a lo puro, a lo amable, a Dios. Y el otro contraste que se nos muestra, cuán peligroso es la carne, y lo muestra allí. Vivimos también, porque todavía, y Pablo llega a decir, miserable de mí, etcétera, etcétera, etcétera. El espíritu, no la carne. Esa es nuestra lucha y nuestra batalla. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos de pie y vamos a decirle a nuestro Señor, ayúdanos a vivir en el Espíritu. Gracias porque nos has dado tu Santo Espíritu. Por lo tanto, Padre, te amo, te alabo y te adoro. Gloria a ti, Señor. Cantamos juntos al Señor nuestro Dios. Amén.
Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre por doquier. Espíritu, te amo, te alabo y te adoro. Gloria a tu nombre por doquier. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre por doquier. Hermanos, vamos a sentarnos, vamos a entrar ya en esta casi hora, 3/4 de esa hora, a orar. Vamos en la carta de oración de nuestra iglesia local, pues tratamos de escribir toda lo que es la vida de oración, las necesidades, lo que está ocurriendo, que todo es motivo de oración. Recuerda, en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó. Desde su templo mi clamor llegó a sus oídos. Gracias, nuestro Señor. Oremos en esta primera parte de la carta de oración por la iglesia y por el mundo, por nuestra iglesia y por los diferentes ministerios en la obra. Podríamos preguntarnos algunos de ellos actualmente, ¿no? Por ejemplo, mañana, ese es un ministerio. Hay un tiempo de formación. No es propiamente un discipulado, pero es utilizando el formato de venir, ¿no? Está preparados para servir. 2 años de estudio de la palabra y tiene también parte práctica, ¿vale? Es un ministerio que atiende a nuestro hermano Elkin como tutor, junto con 8 estudiantes más. 8 son, ¿no, Elkin? 8. ¿Sí? Y lo intentamos hacer utilizando pues la parte de manera presencial y también por Zoom. Mañana los hermanos vienen aquí a la iglesia a revisar sus tareas, a crecer, a compartir a manera de enseñanza y de estudio con su tutor, ¿vale? Oremos por todos estos estudiantes, ¿vale? Oremos también por la escuela dominical que gracias al Señor se está realizando los días sábados. Y esto nos ha permitido que lo que se hacía el domingo ya pueda ser servida para los niños los días sábados, con 3 aulas. Eso es un ministerio, por sus 3 profesoras, por los niños. Oremos por las mujeres que se reúnen cada mes, gracias a Dios. Estos son algunos de los ministerios, ¿vale? Nuestras hermanas diaconisas atendiendo en la obra de la iglesia, intentando que todo esté ordenado, que podamos juntos poder cumplir la normativa, mantener este lugar limpio, ordenado, salir en orden. Esto lo realiza la diaconía, nuestras hermanas diaconisas, nuestra hermana Nora, nuestra hermana Hilda, y otros hermanos colaboran allí. Nuestra hermana Mari Carmen, aun cuando pasó lo que pasó, pues ella está coordinando el Ministerio de la Limpieza. Pero todo esto no funcionaría si los colaboradores no están integrados allí. ¿Ven cómo todos funcionamos? En fin, muchas cosas. Oremos por nuestros familiares que aún no tienen a Cristo, por los esposos inconversos, bueno, especialmente, por los hijos pródigos. Esto es un ministerio de oración, ¿vale? Sabemos el concepto de hijo pródigo. Por nuestros niños y jóvenes estudiantes viviendo en estos tiempos de la pandemia y con el añadido de que son de Cristo o hijos de cristianos, ¿vale? Esto es motivo de oración. Por una juventud que se hace muchas preguntas, porque no es lo mismo vivir ahora siendo joven y pareciera que como que no hubiera esperanza en medio de todo eso que está ocurriendo. Y todo esto genera cosas de depresión, cosas de no sé qué, porque el mundo es angustiante, etcétera, etcétera. Hay una inseguridad en el mundo y eso se traslada, pero tenemos que como iglesia estar arropados
y decirles que pese a todo hay esperanza en Cristo Jesús. Por los inmigrantes y su situación, Canarias vive mucho de esto. No podemos dar la espalda, aunque sea orar por ellos. Oremos por estas ONGs que trabajan. Algunos lo hacen bien, los acogen, los llevan. Oremos por los gobernantes para que puedan, en verdad, aplicar políticas y aplicar leyes que sean justas. A veces es imposible porque la humanidad es tan mala y tan perversa, hay tanta corrupción, pero tenemos que seguir orando por ello. Oremos por nuestra Lanzarote, que el Señor tenga misericordia y se restablezca el empleo, el turismo y la economía. Nuestra hermana Ruth nos compartía en el grupo de oración de la iglesia que a raíz de que de estas vacunas venimos orando por la vacuna. Ya incluso hoy en día me sorprendió una noticia escuchándola en el noticiero de aquí del Lancelot, que se ha creado como una nueva forma de trabajar, porque ahora se está promoviendo mucho lo que es el trabajo telemático. Y dice que hay muchos empresarios del Reino Unido que trabajan y que quieren venir a trabajar a Lanzarote 2, 3 meses desde los hoteles y a la vez haciendo en un espacio seguro y en un espacio porque esta isla tiene ese privilegio y esto podría generar fuentes de trabajo. Oremos mucho por ello. Oremos por esas vacunas que se están intentando aprobar, que se van a empezar a desarrollar. Todo esto es motivo de oración, mis hermanos. Hoy no voy a decir quién, voy a imponerlo, pero sí puedo decir, en Zoom, ¿cuántos hay, Franklin? 3. Bueno, cuando yo diga quién quiere orar, si ellos allí, de lo que yo estoy diciendo, si levanta la mano, pues tú me dices. Miramos a los que levantan la mano aquí, a los que levantan la mano en el Zoom. Solamente un hermano que ore por esta primera parte, por la oración de todo esto que hemos mencionado y que más o menos está resumido allí. Algún hermano en la iglesia si quiere levantar la mano, o si alguien en el Zoom levanta la mano, pues damos paso a escuchar esa oración por estos motivos que están puestos allí. ¿Quién quisiera orar aquí en la iglesia? Leonor. Pues nuestra hermana Leonor, esperamos que nuestro hermano Reinaldo le acerque el micro y para que esa oración pueda ser escuchada también por los hermanos en Zoom y todos juntos digamos amén. Oramos al Señor, amén. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, por este día que tú nos has regalado, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de toda esta situación que estamos viviendo de pandemia, Dios mío, tenemos la libertad, Señor, de poder reunirnos, Señor, sin coacción, Dios mío. Y, oh Dios mío, te doy gracias, Señor, porque no valoramos muchas veces las bendiciones, Señor, que tenemos en nuestra vida, Señor, tanto la salud como los trabajos, Dios mío. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, oh Padre. Te quiero dar las gracias, Señor, también pues por cada ministerio, Señor, que hay en la iglesia. Señor, gracias por esos coordinadores, Dios mío. Dale sabiduría, Señor, dale paciencia, Señor. Y oh, Dios mío, ayúdalos, Señor, porque a veces no es fácil, pero tú, Dios mío, les das esa sabiduría, Dios mío, para poder coordinar todas las cosas. Señor, gracias por ello, Dios mío, y ayúdanos también a cada uno, Señor, de los hermanos de la iglesia, Señor, pues también a ser obreros, Señor, y que podamos también echar una mano, Señor, en lo que tú nos pongas en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, pues, porque a pesar de toda esta situación, Señor, pues, podemos hacer cosas, Dios mío, aunque con limitaciones, Dios mío, por las escuelas dominicales, por esos profesores y esos niños, Dios mío, que puedan seguir creciendo, Señor, en espíritu y en verdad, Señor, y que, oh Dios mío, pues que también crezcan en ti, Señor, como los jóvenes, Señor. Sabemos que es una situación difícil que están viviendo en estos tiempos, Señor, de tantas ideologías, Señor, Dios mío, cuídalos, Dios mío, protégelos de todo mal, Señor, tanto en los institutos, Señor, como Dios mío, en la calle, Señor. Ayúdanos, Señor, también a nosotros, Señor, pues a darles esas respuestas, Señor, a través de tu palabra, Señor, para que, oh Dios mío, pues que ellos también puedan entender, Señor, que estamos en un mundo, Señor, donde cada vez las cosas van a ir a peor, Señor, pero sabemos, Señor, de que tú siempre nos estás cuidando, nos estás protegiendo, Señor. Te quiero también pedir, Señor, pues por los hermanos, Señor, que no tienen trabajo, Señor. Esta situación, Señor, con las irregularidades de los papeles, Señor, que se les hace más difícil, Señor. Sabemos, Señor, de que tú
siempre nos sostienes, Señor, en los momentos buenos y en los momentos malos, Señor, pero aún así seguimos clamándote por ellos, Señor, de que tú los sigas cuidando, Señor. Y, oh Dios mío, pues que pronto puedan reabastecer, Señor, esos hoteles, Dios mío, y esos trabajos para que los hermanos puedan seguir sosteniéndose, Señor Jesús. Te doy las gracias, Señor, pues por el ministerio de las mujeres también, Señor, pues que a pesar de que muchas tienen muchas peticiones, Dios mío, y tú conoces cada una de esas peticiones, Señor, de cada una de nuestras hermanas, Dios mío, pero sabemos que tú en tu tiempo, Señor, en tu preciso tiempo, Señor, tú vas a ir respondiendo cada una de esas oraciones, Señor. También me acuerdo, Señor, de los hijos pródigos, Señor. Nos agarramos a esas promesas tuyas, Dios mío, porque sabemos de que todo lo que te pidamos, Señor, en tu nombre, Señor, tú nos lo vas a conceder, Señor, y seguimos pidiéndote por ellos, Señor, para que tú quebrantes sus corazones, Señor, y para que ellos puedan otra vez acercarse a ti ante tu presencia, Señor, porque sabemos que sin ti, Señor, nada podemos hacer en este mundo, Padre bendito. Te doy muchísimas gracias, Señor, pues por todo lo que nos das, Señor, y bendícenos, Señor. Gracias por todo, en nombre de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios, gloria al Señor. Claro que también cuando menciono las mujeres, los niños, no menciono al grupo de jóvenes que se reúnen los días sábados también, ellos están haciendo ahí ese trabajo. Y muchos otros que tal vez no lo diga ahora, pero que el Señor nos lo va haciendo saber y conocer poco a poco. Hermanos, en las oraciones también, pues, bueno, este cántico, vamos a atender aquí este primero. Sigamos orando por Mari Carmen, ¿vale? Que esté tranquila y con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Le compartía yo hoy un poquito, porque hay que animarla a que venga a la iglesia. Yo sé que es muy fuerte y doloroso, pero si vamos a tal parte, si vamos a tal otra, dije yo, Mari Carmen, y estás dejando la iglesia a lo último. Aquí también, la iglesia, el abrazo de tus hermanos, es verdad que no lo podemos darlo. No, que es que lo voy a hacer llorar. No importa que lloremos, no importa que te hagamos llorar. Es necesario que vengas a la iglesia. La vida continúa y nos da paz. Oremos para que nuestra hermana, quien ha dicho que Dios mediante va a venir este domingo, pueda venir. Amén. Y que sus hijos pudieran dejar que la luz de Cristo penetrara en sus corazones. Es nuestra oración. Dios sabrá y Dios lo hará. Dios lo sabe todo, pero nosotros oramos por él. ¿Acaso no ponemos a orar por nuestros familiares inconversos? Pues aquí hay una partecita de, lo digo siempre con todo respeto en el Señor. Damos gracias porque Carmelo de Fina ya se encuentra en casa, lo podíamos escuchar en el grupo de oración de la iglesia, y oremos también por la salud de Fina. Ella desea regresar de nuevo a Lanzarote. Ellos en un principio se habían ido a vivir a Móstoles, pero luego terminaron ya en esta parte de Murcia. Y la verdad que dice que pues habían ido con su hijo primero, que se encuentran muy solos, sin sus nietos, sin sus hijos, pero sobre todo, como ella decía, le hace mucha falta su iglesia. Gloria a Dios por ella. Jonathan Rea, el pastor y misionero que durante algún tiempo estuvo aquí en la iglesia de Arrecife, se recupera muy bien. Recuerden que él fue el operado de una hernia que se le complicó, casi lo tuvo entre la muerte, por así decirlo. El Señor está haciendo muchos milagros en la vida de Achó, y todo esto lo hacemos en acción de gracias. A misa, y aquí queremos dar gracias, lo compartía con Elkin en esta tarde, porque fue a casi que noticia de última hora, y también con Leonor un poquito lo compartía. Ya ha salido de la UBI y la han puesto en planta. Salir de la UBI significa que le quitaron ese tubo, y aparte de eso, ya cuando se lo quitaron ayer el tubo, pues se mantuvo mejor, y eso ha hecho que ya la pasen a planta. Mario, los médicos no logran, o él tal vez no lo entiende, él me dice que no le explican bien qué es lo que ha ocurrido. Que ya le dirán que todo está en estudio, que todo está en estudio. Yo, sin embargo, no lo quiero presionar para que el pobre, ¿no? Pero yo no les puedo decir qué le pasó a Misa. Una inflamación en el cuello,
que le afectó también la garganta y que se la tuvieron que llevar de urgencia de Lanzarote a Las Palmas. Cuando casi siempre ocurre esto, entre ellas sabemos que la cosa está delicada, ¿no? Yo recuerdo mucho, mi hermana no alcanzó a ir, pero recuerdo cuando yo ese día fui, que estaban a ver si la podían llevar, y me dijeron, no, mira, no, ella no alcanza a ir, no aguanta el viaje. Vamos a ver cómo se sostiene la UBI, no, todavía no se sabía nada. Entonces yo siempre miro ese punto de referencia y digo, pasó con Antonio, con Achó, en fin, ¿vale? El hecho es que está en planta, le han dicho a él, eso sí le han dicho, que le van a hacer un tratamiento, que no hay necesidad de operación y que ese tratamiento puede durar unas 2 semanas aproximadamente o 3. El niño, gracias a Dios, está siendo cuidado por su hermana. Necesidades tienen, la iglesia, gracias a Dios, la iglesia les colabora en lo que más puede colaborarle. Y aquí los animo a que sigamos colaborando, no solamente a misa, sino a muchos hermanos que tienen algunas dificultades. Hay familias que la están pasando difícil. Por eso los animo a que sigamos ofrendando, diezmando, ¿vale? Y que lo hagamos siempre con el apartado, porque siempre damos nuestros diezmos para lo que se llama, en la economía del mundo se llama un fondo de reserva, que existe en todo país, fondo de reserva del Banco Federal, porque el fondo de reserva nunca puede llegar y quedarnos así. Pero por eso decimos entonces, si hay estas necesidades, pues seguimos en los diezmos, en las ofrendas, que es lo de toda la vida para mantener ese fondo de reserva, del cual hay unos gastos básicos que solemos llamar. Esto lo ampliamos mucho en las asambleas, pero lo hago aquí un poco porque tampoco es pecado ocultarlo, sino animarlos a todos los hermanos. Poco a poco lo iremos hablando. Porque a veces menguamos allí, entonces por eso decíamos que fomentáramos la operación Kilo y la diéramos un poco más, porque la situación está como está. Y la iglesia ha ido respondiendo. Pero en determinados momentos, entonces claro, echamos mano del fondo de reserva estatal. Y claro, hay que, entonces, pensemos en aquellos hermanos, podemos colaborar, podemos contribuir, podemos dar, ¿vale? Los animo, ¿vale? Yo sé que también está el tema de que, pues ahora lo telemático, que no sé qué, pero hemos sentido mucho porque decíamos a veces una moneda que se daba y algunos hermanos dirán, no, pues es que como ya no puedo dar una moneda, entonces yo digo, pues volvamos a poner esa bolsa y pasémosla, así como pasemos el micrófono. Si lo hacemos con cuidado, nos limpiamos y yo sé que los hermanos se vuelven a animar y volvemos otra vez. Pero en sí el mensaje general es, sigamos ofrendando. Y lo tengo que decir hoy en oración porque es motivo de oración, hermanos, ¿vale? Y ustedes me ayudan a difundirlo en el buen sentido de la palabra, ¿vale? Y a orarlo por ello, ¿vale, mis hermanos? Yo sé que ustedes me lo saben escuchar, especialmente este grupo primario que yo llamo cuando venimos a orar. Amén. Pero lo seguiremos diciendo para motivarlo y darlo. Loida y su esposo, Manasés, ¿recuerdan? Salvados de milagro, porque era para verse con el choque que tuvieron. Loida pues tuvo una fractura, fue a su casa. Ella es la tesorera de la Unión Regional Femenina FIEIDE. ¿Vale? Y su esposo Manasés quedó muy delicado en la UBI, pues ya le han hecho varias operaciones, es verdad que está sedado, pero va en mejoría, nos compartía Tere de Llanes. Entonces, esto es para darle gracias al Señor. Amén. Entonces yo animo a dar gracias por esta parte de la carta de oración. Y aquí sí ya lo podemos entonces fraccionar, ¿no? Entonces, a la izquierda, un hermano de la iglesia, y a la derecha, un hermano de Zoom. Puede ser que tome esta oración. Entonces, en la iglesia, que levante la mano. Ahora, si levanta la mano y dice que quiere orar por esto, pues bueno. Y entonces ya al hermano de Zoom le tocó. Le tocó el de la izquierda un poco, ¿vale? Entonces, ¿quién de la iglesia quiere orar por, ya sea el de la derecha o el de la izquierda? María Eugenia, vale, mi hermana, en la libertad, como decíamos allí, siéntase usted en la libertad del Espíritu, de orar por cualquiera de estos dos apartados. Y un hermano de Zoom, ¿vale? Ora por la otra parte, ¿vale? No sé quiénes están. La hermana Belmir va a orar por lo que nuestra hermana, por lo que quiere, que también es precioso y de mucha bendición, por supuesto que sí.
Y nosotros decimos amén a las oraciones aquí en la iglesia. Amén. Nuestra hermana María Eugenia eleva esa oración al Señor. Señor y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este tiempo donde podemos estar reunidos, Señor, todos aquí para alabar tu nombre, Señor. Gracias porque podemos, Señor, aprender más de tu palabra, Señor. En especial a mí, Señor, pido que me ayude, que me dé más sabiduría, Señor. Que me ayude, Señor, en todo este tiempo, Señor, a que todo lo que me enseñen, Señor, lo cojas, Señor, bien en mi mente, Señor, y que lo pueda poner en práctica, Padre. Oramos a ti, Señor, por todas estas personas, Señor, que poco a poco se están recuperando, Padre. Te doy muchas gracias, Señor, por todo, Señor. Oramos por la hermana Mari Carmen, Señor, para que seas tú dándole paz, dándole tranquilidad, Señor, en todo este tiempo, Señor. Sabemos que es difícil, Señor, pero contigo, Señor, nada es imposible, Padre. También oramos, Señor, por sus hijos, Señor, para que ellos algún día, Señor, entreguen su vida a ti, Señor, para que esta familia, Señor, tengan un gozo, Señor, de poder compartir, Señor, que tú lo eres todo, Señor. Gracias porque tú respondes, Señor, a tu tiempo y a su voluntad, Señor. También te damos las gracias, Señor, por Carmelo y Fina, Señor, porque sabemos, Señor, que tú estás siempre con ellos, Señor, porque tú los has cuidado, Señor, porque poco a poco, Señor, tú los cuidas, Señor, y sabemos que lo que ha pasado, Señor, tú estás en todo momento, Señor, guardándolos y protegiéndolos de todo mal, Señor. También oramos por Jonathan, Señor, que se encuentra bien, Señor, poco a poco se va recuperando, Señor. Y todo esto, Señor, es a ti, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres grande, Señor, porque tú eres misericordioso de cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos, te glorificamos, Padre. Gracias por todo, Señor. Gracias por este hermoso tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, encomiendo todo, Señor, en tus bellas manos. Amén y amén. Amén. Seguimos en oración, Señor y Padre Santo, orando ante ti, Señor, ante tu presencia, Padre Celestial, para darte gracias, Padre Santo, porque tú has sido bueno, Señor, en todo momento, Padre Santo, en todas circunstancias, Padre Celestial. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por esa salvación tan grande, Señor, que nos has otorgado, Padre Santo. Gracias por el perdón, Señor. Alma te alaba, Señor, y bendice tu nombre, Padre Santo. Gracias por esta oportunidad de acercarme delante de tu trono de gracia, Señor, para interceder por mis hermanos, Padre Santo, para interceder, Señor, por ellos, Señor, dándote también gracias, Padre Santo, porque has sido bueno, Señor, y han sido muchos los milagros con nuestro hermano Cho, Señor. Padre, lo dejamos delante de ti para que tú sigas trabajando en él, para que tú sigas trabajando en su vida, Señor, dándole la sabiduría necesaria, Padre Santo, la fortaleza, Señor, que él pueda de manera total, Señor, entregar ese corazón a ti, Señor. Todo problema, todo pesar, toda duda, Señor, que él tenga, Padre Santo, todo trámite que tenga que hacer, Señor, Padre Celestial, su salud, Padre Santo, que le entregue todo a ti, Señor, y sabemos que a tu tiempo perfecto, Señor, tú vas a hacer, Padre Santo. Acompáñalo en todo lugar y en todo momento, Padre Celestial. También te damos gracias por la misa, Señor, Padre Santo, que ya está en la UCI, Padre Celestial, ya está en planta, Padre Santo. Aunque no se sabe ciertamente lo que ha sucedido allí, Señor, pero tú sí lo sabes, Padre Santo. Te pido, Señor, que tus manos sanadoras y buenas, Padre Santo, pasen por todo su cuerpo, Padre Celestial, y que tú puedas, Señor, arreglar, Padre Santo, lo que no está bien, Padre Celestial. Colocamos esa confianza en ti, Señor, de que tú vas a hacer lo que sea mejor para su salud, Padre Santo. Oramos también por su esposo, Padre Celestial, que quizás se siente intranquilo, Padre Santo, en este momento, que tú también le des
fortaleza, le des paciencia, Señor, y que el médico, Padre Santo, el equipo médico que la está viendo, Padre Celestial, puedan tomar especial atención, Señor, en todo el tratamiento que hay por hacer, Padre Celestial. También te damos infinitas gracias, Señor, por Loida y su esposo Manasés, Padre Santo. Sabemos que fue un accidente, Señor, donde ellos han podido haber perdido la vida, Padre Santo, mas tú, sin embargo, Señor, en tu benevolencia no lo permitiste, Padre Celestial, porque tú tienes propósitos, Padre Santo, con sus vidas. Gracias te damos, Señor, porque a cada momento vemos presente tu misericordia, Padre Celestial. Oh Señor, oro por toda la iglesia, Padre Santo, porque tú fortalezcas nuestra fe, Padre Celestial, porque podamos ser cada día, Señor, luz en este mundo de tinieblas, Padre Santo. En estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles, Señor, que seas tú quien nos ayude, Señor, Padre Santo, a llevar esa palabra de aliento, Señor, pero a llevarla con fe, a llevarla con entusiasmo y a llevarla, Señor, con esa esperanza y con ese denuedo que se debe llevar, Padre Santo. Señor, Padre Celestial, haznos siervos fieles, Señor, que podamos hablar de ti, Padre Santo, pero que podamos hablar con propiedad, Señor. Aclara nuestras mentes, danos entendimiento, Señor, Padre Santo, que todo lo que estamos aprendiendo lo podamos vivir, Señor, en amor, Padre Santo, y con esa necesidad de compartirlo, Señor, con quien no lo conoce, Padre Santo. Te damos muchas gracias, Señor, porque podemos estar reunidos como hermanos, reunidos como iglesia, intercediendo, orando, Padre Santo, dándote gracias, Padre Celestial, porque tú eres nuestro refugio, porque tú eres nuestro Señor y Salvador. Dejamos todas estas peticiones en tus manos, Padre Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, gloria a Dios. Hermanos, cantemos con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Digámosle, Señor, tú eres santo, eres el Todopoderoso. Amén. Santo, santo es el Señor, todopoderoso. Santo, santo es el Señor, todopoderoso. Su gloria llena la tierra, su gloria llena la tierra, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, santo, santo es el Señor, todopoderoso. Santo, santo es el Señor, todopoderoso. Su gloria llena la tierra, su gloria llena la tierra, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor. Hermanos, podemos sentarnos, vamos a continuar orando. Como dice esta misma carta de Colosenses, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, con todo ruego y con toda súplica, parte de nuestros ruegos y nuestras súplicas, orando por nuestros hermanos, por algunos hermanos que están afrontando y sufriendo algunas enfermedades muy difíciles,
como es el caso de Isabel Benavides, con un tratamiento que le están haciendo. Pero ella ahí confiada en el Señor. Oremos por nuestra hermana. Pedimos también por nuestros jóvenes, aquí por Robert, que es el nieto de Lucy, que está atravesando una depresión muy difícil, muy difícil. Apoyemos también las peticiones de nuestra hermana Auri, orando por sus hijos, por la salud de nuestra hermana Noelia, que sabemos que lleva con una enfermedad casi que de toda la vida, lo entrecomillamos, y también muy difícil. Por Marta, su hija, que trabaja en Barcelona, y ella pide por Faina, su sobrina, que tiene una artritis y le ha empezado desde muy joven. 16 años tiene esta sobrina de nuestra hermana Auri. Nuestra hermana Karina, apoyamos a ella por la salud de su padre Armando. Sabemos que está con dificultades en la próstata, está con un tratamiento. Igualmente mi padre, gracias al Señor, pues ya de acuerdo a los exámenes que le han hecho de su riñón, pues ya le están medicando. Le han bajado algunas dosis porque algunas son del corazón, otras son de la cabeza y esto le estaba, entonces han tenido que bajar y gracias a Dios pues él ha respondido bien, o sea, con esas bajadas de dosis pues se ha mantenido de aquí y de aquí. Mañana tendrá un encefalograma, eso que se lo hacen cada 6 meses. Así que iremos Dios mediante al médico y les pido oración mucho por él, por mi madre igualmente. Pero están bien, la verdad que sí. ¿Vale? A Mariana pues sabemos que la han puesto en lista de espera, le van a hacer de nuevo porque eso que le hicieron quedó inservible, no funciona. Entonces le van a volver a poner una prótesis nueva, pero la ponen en lista de espera. Seguimos orando por su amiga Conchi, que tiene un cáncer, o sea, una vecina de la parte de arriba donde ella vivía antes, y ella ora por Conchi. Vamos a orar, hermanos, por lo mismo, 2 hermanos, pues atendemos esta parte y luego esta otra parte, así, 2 columnas. De Zoom, ¿queda alguien más o quiere alguien más orar? No queda nadie más. Pues vamos a 2 hermanos aquí en la iglesia que quieran orar por estas 2 partes, así que me alza la mano. ¿Quién quiere orar? Norita, ¿vale? ¿Y quién más? Y Betinia también, ¿cierto? Por esta parte de aquí, ¿cierto? O por la que quieran, hermana. Entonces empezamos primero por esa oración y luego nuestra hermana Betinia, pues atiende lo que nuestra hermana deje de parte, lo atiende en oración y juntos decimos amén al Señor. Oramos con esa fe en el Señor Jesucristo. Amén. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, Señor, en el cual podemos, Señor, reunirnos, Señor, bajo tu presencia, Padre Santo, para interceder, Señor, los unos por los otros, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, en esta tarde, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esa palabra esté viva, Señor, en nuestras vidas y en nuestros corazones siempre, Señor. Que la pongamos cada día en práctica, Señor, en nuestras vidas, Señor. Queremos, Señor, en esta noche darte las gracias, Señor, porque, Señor, eres un Dios bueno, Señor, y un Dios lleno de misericordia, Señor, para con todos nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, vemos, Señor, tu mano en todos nosotros y en nuestros hermanos, Señor. Queremos, Señor, en esta noche pedirte, Señor, por Isabel, Señor, por ese tratamiento, Señor, que ella está llevando, Señor. Sabemos que es una enfermedad difícil, Padre Santo, complicada la que ella tiene, Señor. Pero, Señor, encomendamos todo en tus manos, Señor, para que tú seas cuidando de ella, para que tú la protejas, Señor, para que tú la sigas fortaleciendo, Señor, como lo has hecho hasta ahora, Señor, porque vemos que es una hermana, Señor, que tiene toda su confianza puesta en ti, Señor, que no la vemos, Señor, mal, deprimida, Señor. Gracias, Señor, porque es una hermana valiente, Señor, porque está esperanzada siempre en ti, Señor. Te pedimos también por su hijo, Señor, por Fernando, por su esposo, Padre Santo,
para que tú, Señor, seas fortaleciéndolos a ellos también, Señor. Para que tú, mi Señor, seas proveyendo todo lo que ellos necesitan, Señor, en estos tiempos tan difíciles, Señor, para ellos, Señor. Cuídalos como familia, Señor, rodéalos, Señor, con tu protección, con tu amor, Padre Santo. Y que ellos, Señor, siempre tengan su mirada puesta en ti, ese Dios bueno, ese Dios sanador que eres tú, Señor, ese Dios consolador que nunca los va a abandonar, Señor. Te pedimos también por Robert, Señor, por este chico joven, Señor, el nieto de Lucy, Señor, que está ahora con esta enfermedad, Señor, de depresión, Señor. Te pedimos que tú seas cuidándolo, Señor, ayudándolo, Señor. Que sanes, Señor, su mente, Señor, que sanes todo aquello, Señor, que lo impulsa a estar así, Padre Santo. Que lo animes, Señor, que lo ayudes, que fortalezcas su corazón, Padre Santo, que alejes de él, Señor, todo aquello que esté sintiendo, Señor, y que lo lleve a estar así, Señor, en esa depresión que está, Señor. Te pedimos, Señor, tú que eres nuestro Dios bueno y grande y poderoso, que tú estés con este chico Robert, Padre Santo, con este joven, que lo cuides, Señor. Que, Señor, que Lucy sea de buen testimonio para él, Señor, que le des fuerza también a Lucy, para poder, Señor, animarlo, para poder ayudarlo, Padre Santo. Te pedimos, oh Señor, que reavive su vida, Señor, Padre Santo. Que tú estés cuidando, Señor, de él y de tantos jóvenes, Padre Santo, que ahora mismo se sienten así, Señor. Para que tú, mi Señor bueno, misericordioso, Señor, lo saques a él y a todos los que están en ese estado, Señor, de depresión, Padre Santo. Para que limpies, Señor, sus corazones, Señor. Para que limpies todo lo que tengas que limpiar, Señor. Para que los acerques a ti, Señor. Para que los lleves a ti, que eres el verdadero camino, la verdadera vida, Señor. Te seguimos pidiendo también por Noelia, Señor. Por Marta, Señor, Padre Santo. Por Auri, Señor, por estas 3 hermanas, Padre Santo. Para que tú seas cuidándolas, Señor, y protegiéndolas, Señor. Tú conoces todas sus dificultades, tú conoces todo lo que ellas tienen, Padre Santo. Te los ponemos delante de ti, Señor, para que cuides también del esposo de Auri, Señor, de José María, de su hijo Samuel, Señor, de su sobrina, Señor, Faina, Padre Santo, con artritis, esta chica tan joven, Señor. Hay cosas, Señor, que no podemos entender, que nuestra mente es limitada, Padre Santo, pero dejamos todo en tus manos, descansamos en ti, Padre Santo. Sabemos que tú quieres, Señor, lo mejor para nosotros, Señor, Padre Santo, y solo te pedimos que nos ayudes, Señor, a estar fuertes, Señor, a poder tener nuestra fe, Señor, cada vez más fuerte en ti, Señor, más firme, Señor. Que ninguna dificultad, Señor, enfermedad, nada, angustia, Señor, nos aleje de ti, Padre Santo, ni esta pandemia, ni ninguna situación por la que estemos afrontando, Señor, nos aparte de tu amor, Señor, de ese Dios bueno y misericordioso que eres, Señor. Queremos pedirte, Señor, por Armando también, Señor, por el padre de Karina, Señor. Pedimos, Señor, por esa enfermedad, esa dificultades, Señor, que él tiene en la próstata, Señor, para que tú seas cuidándolo, Señor, para que él también se deje cuidar, Señor. Karina nos ha comentado que muchas veces se pone así rebelde, Señor, Padre Santo. Te pedimos, Padre Santo, para que tú ayudes a este Señor Armando, a que él, Señor, pueda acudir, Señor, a las citas, Señor. Pueda, Señor, Karina también darle buen ejemplo, buen testimonio, Señor. Y que tú cuides de toda su familia, Señor. Encomendamos, Padre Santo, todas estas peticiones en tus manos, para que tú, Señor, cuide de cada una de ellas, para que tú, Señor, respondas, Señor, en tu tiempo, Señor, y que nos ayudes, Señor, a poder esperar, Señor, en ti, Señor. Danos fuerzas, danos paciencia, Señor, danos sabiduría también, Señor, en cada momento de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén.
Jesus, obrigado, não falou obrigado, Papai Santo. Obrigado por esse tempo, Jesus. Que tem para nós, Papai, de não repartir as palavras, Senhor. Despedidos, Papai, de tudo, irmãos, Papai. Pai Santo, nós se puder uma sangue na cruz, Senhor, para vir salvar-nos, Senhor. Para curar tudo feridas que não tem dentro de nós, Pai. Não falou obrigado. Entrego ao Senhor Jesus, nesse irmão que tem problema de rim, Senhor, na mão, Papai. E bom de cura nele, Jesus. Papai, não fia na Deus. Que não tem papel, vou falar mundo que tem, Pai. Mas, Pai, graças a Deus, estava morto na cruz, o salvando. Vamos falar obrigado. Jesus te entregou, Senhor Jesus, essa amiga, Senhor, de Conde, Senhor, que tem problema de câncer, papá. Cura, Senhor Jesus. Não entrega tudo na mão. Tudo, irmãos e Senhor Jesus, não começou nesse lugar, Jesus. O conselho cada um, Senhor. No lugar que está nesse Senhor Jesus. E papel de cargo, Senhor. O pastor Jesus, fui bom, Pai. Tanto semana, Senhor. Entregou tudo, Senhor Jesus, papel. Tudo, irmãos que estão nesse lugar, que tem tantos outros problemas, Senhor. Na mão, papel. Toma conta de cada um, Senhor. Te pido por dar pecado de cada um, Jesus. Por dar no erros a nós, santo. Senhor, não te errar. Entregou tudo na mão de Jesus. Aquilo que o médico que pode fazer, Senhor. A boa Pai Santo está operar. Não um segundo, Senhor. Que tudo fácil para vós. Pai Santo, não fica na voz, Jesus. Na boa palavra, Senhor, que vou falar, Senhor Jesus. Na boa, Senhor, boa masala carang na terra, Pai. Pai Santo, não fala obrigado. Peço confiança que não tem na voz. Peço amor que o tem para nós, Jesus. Obrigado, Pai Santo. Em nome do poderoso Jesus. Amém. Amén. Qué bendición poder venir al templo, como dice ahí en el versículo que compartíamos, orando en el templo que nos ha regalado el Señor, donde tiene vida la iglesia, porque iglesia es el conjunto de hermanos que tenemos el Espíritu Santo, miembros de ese cuerpo precioso, y podemos venir a orar al Señor. La última parte de la carta de oración de nuestra iglesia local, nuestra hermana Karina está pidiendo por Hugo, sigamos orando por este niño, y también por sus padres, le van a operar del corazón. Rosa Isabel, ella sigue en Perú, cuidando a su madre, y oramos también por su salud, tiene una salud delicada. Seguimos orando por Yuli, quien es amigo de Elkin, y ya le hemos conocido algunos cánticos que él a veces nos regala, las hemos compartido en el grupo de oración, y él lleva esta enfermedad con mucha esperanza y con mucha dignidad en el Señor, ¿vale? Y nos da fortaleza a nosotros y a la vez consuelo también. Oramos también por la salud de Lucy, que el Señor sea obrando en su parte digestiva. Y hay muchos más motivos de oración que vamos poco a poco en la carta de oración de nuestra iglesia local, y cada jueves hasta cuando el Señor vuelva por nosotros perseveramos en la oración y velamos en ella con acción de gracias, porque todo está en las manos de nuestro Señor. Yo también quiero orar, y quiero orar por esta parte que está aquí. Entonces voy a orar, y luego de orar por esta parte que está aquí, quiero pedirle a nuestro hermano Elkin que nos despida en oración. Ese regreso a nuestros hogares. Entonces yo oro por esta parte de la carta de oración de nuestra iglesia. Nuestro hermano nos despide en oración, y después de la oración de nuestro hermano tenemos el cántico final. Cuando allá se pase a lista, a mi nombre yo feliz responderé. Padre Celestial, inclinando a ti nuestro rostro, Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque podemos venir, Señor, y acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Todo por medio de Jesús, en el nombre de Jesús. Es en su nombre, es en su persona, en su presencia. Dios mismo, Jesús nuestro Salvador, Jesús el Hijo de Dios, Jesús Dios mismo. Gracias, oh Señor, porque tú diste tu vida, Señor, por nosotros, para libertarnos de la esclavitud del pecado. La palabra en Isaías dice que por tu llaga fuimos curados, fuimos sanados. Y cuando es una verdad espiritual, nosotros, Señor, te pedimos, siempre conforme a tu voluntad y a tu propósito, Señor. Encomendamos, Señor, toda oración y todo ruego. Y en esta parte, Señor, te queremos dar gracias. Queremos apoyar esa oración de nuestra hermana Karina,
pidiendo por este bebé que nació y que tiene, Señor, esta condición, pero que ya es salvo en ti, Señor, porque tu gracia cubre esta necesidad que él tiene, Señor. Ahora su corazoncito está delicado. Te pedimos, Señor, que en su tiempo perfecto tú estés guiando esta operación y te pedimos por sus padres, para que ellos pudieran, Señor, a través del testimonio de un Hijo de Dios, poder conocer al Salvador, a Jesús, y poder entregar sus vidas y saber que solamente en ti, Señor, está la esperanza y la salvación. Te queremos dar gracias también por Rosa Isabel, quien llegó hace poco a nuestra iglesia, venida ella desde por allá, desde el puerto de Santa María, y en cuanto a su nacionalidad es peruana, y tú lo sabes, alcanzamos a conocer, y ella siempre, Señor, está pendiente de los cultos desde Perú, y nos pide que sigamos orando por ella, por su madre, que está ya de 90 años, ya próxima a partir, porque está muy enfermita. Pero ella, Señor, cuidándola en sus últimos tiempos, y ella también con las enfermedades que tiene. Oramos por su salud, Señor. Te queremos dar gracias por Yuli, porque desde que le conocimos a través del testimonio de nuestro hermano Elkin, hemos ido siguiendo poco a poco, Señor, ese ejemplo de vida en Cristo que es Él, y cómo afronta una enfermedad que es terminal porque le han dicho que ya no hay cura. Pero lo más importante es que Él es de ti, y cómo canta, y cómo habla, y cómo lleva eso. Te pedimos por su esposa Conchi, y por toda la familia que está alrededor de Él, todo el testimonio que Él pueda dar, Señor. Gracias porque Él quien nos lo comparte, Señor. Oramos los unos por los otros. Nos acordamos también de nuestra hermana Lucy, que hace tiempo que no podemos verla, porque es que ni podemos, porque está prohibida, le dice su médico que la visiten. Y cuando he intentado un poquito venir hasta aquí, le han dicho que no, porque ella tiene una salud muy delicada. Intentamos llevarle, Señor, la palabra a través de estos medios, pero confiamos plenamente que como hija tuya, tú sí que estás allí por medio de tu Santo Espíritu. Señor, que no le falte la palabra, ella siga clamando, siga orando, y que sus hermanos de la iglesia sigamos orando por ella también, Señor. Señor, son muchísimos más motivos de oración. Gracias por cada uno de mis hermanos que en esta noche han venido a orar. Gracias por Jesús, por Elisa, por Betinia, por Antoneta, la esposa de nuestro hermano Julio, por Leonor, por María Eugenia, por Elkin, Nora, Laurita, por Reinaldo, por Franklin, por nuestros hermanos que se asomaron por Zoom y se mantienen allí en sus hogares, Volmir, y no sé, los otros dos hermanos más. Ya me lo dirán, pero tú sí sabes, Señor. Recordamos a Manuela, oramos por Angelita, por todo, Señor, por todo. Y si se escapa alguna oración a ti, no se te escapa nada, porque tú eres Dios, porque tú lo sabes todo. Y tú tienes, Señor, la mejor respuesta. Y nosotros nos sorprendemos porque en ti está el milagro, la vida. Gracias, bendito Jesús, porque en ti, Señor, descansamos. En ti somos consolados. Tú nos sanas. Y aún si llegase a ocurrir la muerte en nuestras vidas, pues ni la muerte podrá separarnos de ti, si somos de ti, de Cristo Jesús. Nada, nada. Gracias porque nos has hecho más que vencedores. Oramos con esa fe puesta en ti. Ayúdanos a que nuestra fe aumente de esa manera, Señor. Apegados a ti, fieles a la iglesia, fieles a tu palabra, creyendo de verdad que tu Santo Espíritu mora en nosotros, que somos templo del Espíritu Santo. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues oramos en esa oración que nuestro hermano Elkin nos despide y bendice y pide por ese regreso a nuestros hogares y agradece por todo lo que hemos hecho en esta noche en el nombre de Jesús. Y luego cantamos al Señor nuestro Dios. Oramos al Señor. Padre y Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias en esta noche, Señor, por permitirnos acercarnos a ti con toda confianza y con toda certidumbre, Señor. Si hay algo, Señor, que hemos, Señor, podido comprobar en nuestras vidas, oh Señor, es que tú eres un Dios real, Señor, un Dios verdadero. Es un Dios, Señor, de poder. Queremos agradecerte en esta noche, Señor, por
por lo que estás haciendo en la vida de Amisa, Señor, y te damos gracias, Señor, porque aun cuando los médicos, Señor, no han podido, Señor, saber qué ha pasado en ella, Señor, creemos, Señor, que tú eres quien la está sanando y creemos que tú eres quien está obrando en su vida, oh Señor. Te damos gracias porque estamos maravillados, Señor, de tu misericordia, de tu gracia, y cómo, Señor, tú respondes cuando un pueblo, Señor, clama y se postra delante de ti en oración, Señor. Bendice, Señor, la vida de Amisa, Señor, sigue cuidándola, cuida también de su niño Mariño, Señor, y cuida también de Mario, su pareja, Señor. Padre, ayúdanos en estos tiempos también, Señor, a que esa misericordia que tú has tenido con nosotros, podamos también nosotros, Señor, podamos compartirla, oh Dios Santo, el amor que tú has derramado en nuestros corazones, podamos también compartirlos con aquellos que sufren y padecen, oh Dios. Asimismo oramos, Señor, por esa cita que mañana nuestro hermano Elman, Señor, tiene en el médico. Oramos por él, Señor, por su vida, porque sabemos también que tú estás cuidando de él. Y encomendamos su vida en tus manos, Señor, para que tú, Señor, le des sabiduría a los médicos y que tú seas, Señor, cuidando de él y también de Deji, Señor. Cuida, Señor, de nuestros hermanos queridos, Señor. Bendice sus vidas, su hogar y su familia, Señor. Gracias por todo este tiempo, por mis hermanos juntos aquí presentes, Señor. Es un privilegio, Señor, podernos tener esta comunión contigo, Señor. Cuida de nuestro regreso a nuestras casas, Señor. Cuida nuestras familias, nuestros hijos, nuestras esposas, esposos, Señor. Guárdanos, Señor, para que seamos cada día hogares y familias piadosas que den un buen ejemplo a este mundo de tinieblas, Señor. Te lo pedimos todo, Señor, y te damos las gracias en el nombre de aquel que derramó su sangre por nosotros, nuestro bendito y Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Iglesia, pongámonos de pie y nos despedimos también alabando juntos al Señor cuando anuncie el arcángel. Amén. El arcángel